¿verdad? Continuar con nuestra serie de sermones en los mandamientos unos a otros. ¿Se acuerda que nos iba a tomar tiempo, pero ¿qué le hace, verdad? ¿Se puede ver mi pantalla? ¿Qué dice? Ok, yo no lo escogí, era el que seguía en la lista, ¿ok? Ya tiene calor, lo apago. Ok. Ya hay mucho calor humano. Ok, bien. Bien, hermanos, entonces como dije, no es el que yo escogí, es el que seguía en la lista, es el número 6 de nuestra lista de treinta y tantos mandamientos unos a otros, es el número 6, soportarnos unos a otros. Efesios capítulo 4, vamos a leer, hermanos, los primeros 6 versículos, por favor, los primeros 6 versículos, y vamos a leerlo junto, por favor, los primeros 6 versículos de Romanos 4. Juntos, hermanos, dice la escritura: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Oramos, hermanos. Señor, ayúdame, por favor, en esta mañana poder explicar estos versículos de una manera sencilla, apropiada, ágil. Y ayúdame, por favor, de nuevo, especialmente en las aplicaciones. Ayúdanos, Padre, por favor, a soportarnos unos a otros. Hemos hablado de varios mandamientos: amarnos unos a otros, ser amables unos por otros, considerarnos unos por otros. El que nos toca hoy es soportarnos unos a otros. Te pido que me ayudes en comunicar la idea lo mejor que puedo con lo que tú intentaste que practicáramos en la iglesia, en nuestras familias. Por favor, ayúdame y dame gracia, Padre, por favor, que pueda yo honrar tu palabra y el significado de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, déjenme comenzar este pasaje, estos 6 versículos que tenemos aquí, y hay otro versículo paralelo en Colosenses 3:13, van a tratar de este asunto de soportarnos unos a otros. Pero la idea grande o la meta de soportar, o sea, no nada más es soportarnos por hobby, ¿verdad? La meta de soportarnos tiene que ver para evitar el asunto de la división, o como está en inglés aquí, division, que es lo mismo, ¿verdad? Hermanos, una de las cosas que más afecta a la iglesia, los grupos, las familias o cualquier cosa es la división. El asunto de grupos, el asunto de preferencias. Hermanos, y miren, hermanos, yo no sé por qué a veces en la iglesia nos acostumbramos a tener grupos. Ahora, es cierto que a veces tenemos afinidad más unos con otros, ¿sí o no? Hay afinidad, hay cosas que podemos platicar, o sea, si a veces tenemos el mismo trabajo, si a veces tenemos los mismos hobbies, si a veces vivimos cerquita, bueno, hay cosas que nos unen más afines, pero una cosa es tener una amistad afín, una cosa más ligada, y otra cosa ya es crear un grupo. Y no nada más crear un grupo, sino no permitir a otros entrar en ese grupo o compararnos entre grupos. Y a veces, hermanos, nos acostumbramos a eso en la iglesia. Hermanos, yo a veces de verdad, yo he pensado, es que son de ese grupo, o es el grupo que sale a cenar, o es el grupo. Y yo digo, y nos acostumbramos. Y hermanos, como dije, bueno, no estamos en contra de las relaciones afines, pero no debemos acostumbrarnos a que haya grupos en la iglesia, ¿verdad? No debemos acostumbrarnos a que haya grupitos. Es que son los amigos del pastor. El pastor sí le hace caso a ellos. Oh, hermanos, eso no debemos acostumbrarnos. Y es mi deseo, hermanos, que yo trate a todos por igual, ¿verdad? Que no tenga grupos, que no tenga preferencias, a todos por igual.
También otra cosa que no debemos, junto con este asunto de división, hermanos, no debemos acostumbrarnos que en la iglesia haya chismes. Hermanos, no hay cosa más tóxica que divide la iglesia que chismes. Y a veces los chismes no se presentan como chismes. Adivine cómo se presentan. Eso, hermana, como peticiones de oración, ¿verdad? Hermano Ortega, ¿sabe qué? Pues, ore por ese hermano, ¿verdad? O hermano Cruz, ore por ese hermano. Y la verdad no es, o sea, lo convertimos en una petición, pero es un chisme. No nos consta, no sabemos, pero es que escuché por ahí. ¿De quién escuchaste? Hoy no te puedo decir. Cuando usamos esa frase, no te puedo decir, ya es más, ya vamos por mal camino. Y hermanos, en la iglesia no debemos usar eso. No debemos acostumbrarnos al chisme. Hermanos, también no debemos acostumbrarnos a las malas actitudes, ¿verdad? No debemos acostumbrarnos a las malas actitudes. Dios nos ha dado en la Biblia dos directrices. Cuando hay malas actitudes, podemos hacer dos cosas. La Biblia dice es perdonar, y perdonar significa que ahí quedó, ahí murió. Pero si no puedo perdonar y lo voy a recordar y lo voy a traer en mi mente, la Biblia nos pide confrontar. Y bueno, son varias cosas, hermanos, que la Biblia, no debemos acostumbrarnos a que la iglesia haya división. Y menos, hermanos, por cosas insignificantes. Hermanos, la iglesia no. Por otro lado, hermanos, vamos a aprovechar un minutito. Una de las cosas que me gustó de esta conferencia que fui, que no se llama conferencia, ¿verdad? Que es como un compañerismo. Hermanos, en verdad, algo que disfruté es que no había estrellas. No había pastores estrellas. Para mí, había muchos pastores importantes, hermanos, que nunca había yo podido saludar. Porque ve que a veces en las iglesias los acaparan o los exaltan o tanta cosa. No, hermanos, allá todos éramos parejos. Todos comíamos en las mismas mesas, todos teníamos el mismo trato, nada como, pastor, déjeme traerle su comida, fórmese. Bueno, con buena actitud, ¿no? Pero, hermanos, y de verdad, yo disfruté eso, que nadie era una estrella, ahí éramos un montón de personas, un montón de pastores, no importaba lo que hacías, no importaba si tenías una iglesia de 10, no importa si tenías una iglesia, había pastores, hermanos, de iglesias de 800, de 1000 personas, pero eran personas igualitos, trataban igualito. Y hermanos, ese tipo de unidad. Ahora, quiero decirle que había más diferencias. No nada más eso, hay algunos pastores que utilizan cierta música en su iglesia y otros pastores que utilizan cierta música en sus otras iglesias. Hay pastores, ¿verdad?, que fueron más formales, hay pastores que fueron en shorts, ¿verdad? Y así como que, es como, pero, sí, ¿verdad? Me hubiera traído Pero hermanos, había unidad. Y disfruté eso. Porque, aunque sí me saqué de onda, porque hacía frío también el último día y andaban en shorts, ¿verdad? Yo dije, no es un servicio de adoración, no es un culto formal, es un compañerismo. Y hermanos, qué precioso es disfrutar eso. Qué precioso es disfrutar. Y en este sentido es donde va a dirigir este pasaje. Mire por favor, la idea central del párrafo, de estos 6 versículos que forman un párrafo, esa es la idea usando las palabras de Reina Valera. Ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Esa es la oración principal y esa es la idea principal de estos 6 versículos, ¿ok? Esa es la idea principal. Ahora, ¿cómo podemos entender esta? En otras palabras más sencillas y más actuales, bueno, pudiéramos entender, ruego que vivan de acuerdo con el privilegio de pertenecer a la familia de Dios. Okay, déjenme poner el otro micrófono. Bueno, espero que se escuche. Ok, ruego que vivan de acuerdo con el privilegio de pertenecer a la familia de Dios. Esa es la idea más sencilla, esa es la idea sencilla de este versículo. Ruego que vivan de acuerdo con el privilegio de pertenecer a la familia de Dios. Pablo estaba esperando, después de explicar en capítulo 2 y en capítulo 3, hermanos, de que el hecho de que Dios nos adoptó en su familia es una cosa grandiosa, hermanos. No fuimos adoptados en una familia de un presidente, de un ministro, de un jeque árabe. Fuimos incorporados a la familia del Dios creador.
Hermanos, ¿qué apellido quiere tener? ¿Qué apellido le gustaría tener cuando tenemos y pertenecemos a la familia del Dios del cielo, del Dios creador? Y Pablo les dice, ruego, ahora, lo que van a decir estos versículos, o la idea que van a desarrollar los versículos, es para contestar la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo se vive de acuerdo con esta familia? ¿Cómo se vive de acuerdo con este privilegio? Bueno, 4 cosas que va a mencionar este párrafo. Con toda humildad y mansedumbre. Con paciencia, o la palabra también podría traducirse longanimidad, soportándoos unos a otros y haciendo todo lo posible por guardar la unidad. Entonces, este pasaje va a explicar cómo podemos, hermanos, vivir de acuerdo a ese privilegio, ¿verdad? Y va a mostrar estas virtudes y estas acciones. Si usted se da cuenta, las primeras 2 son virtudes, ¿verdad? Humildad, mansedumbre y paciencia. Pero las siguientes 2 ya son esfuerzos más intencionales que requieren acción y respuesta. Eso es lo que Pablo va a decir. Ahora, si yo pudiera centrar esta idea al asunto de soportarnos, yo quisiera sugerir esta idea. La unidad de la iglesia se promueve al soportar a las personas y sus fallas. Hermanos, la unidad de la iglesia se promueve al soportar a las personas y a sus fallas. Hermanos, todo mundo puede vivir con las virtudes, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hermanos, en la iglesia, no vino ahorita, pero tenemos un chef. Yo no he visto que nadie le reclame por, hermano, tú cocinas tan delicioso, ni deberías. Yo no veo que nadie se queje por eso, ¿verdad? Yo no veo que se quejen con las hermanas que ponen el café temprano, ¿verdad, hermano? La verdad me molesta que pongas el café a tiempo, deberías tardarte más. No, todos podemos vivir con las virtudes, pero donde ya empezamos a tener problemas son ¿con qué? Con las fallas de las personas. Y este pasaje, de nuevo, este párrafo, creo que va, de nuevo, la idea de este párrafo es que la unidad de la iglesia se promueve al soportar a las personas y sus fallas. Ahora, hermanos, de nuevo, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos obedecer al Señor? Porque recuerde que son mandamientos. ¿Cómo podemos obedecer al Señor en este mandamiento, en esta tarea? Bueno, como dije, pensando en estas virtudes, ¿qué se necesita para esto? ¿Qué se necesita para soportar a las personas y sus fallas? Miren lo que tenemos aquí. El pasaje menciona, ¿con toda qué? Humildad y mansedumbre. Ok, yo no sé por qué, pero si miren su texto, el apóstol Pablo ligó estas 2, humildad y mansedumbre. Bueno, ¿qué es humildad? ¿Qué es humildad? Acompáñame a Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Mira lo que dice Reina Valera. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Ok, ahora déjame leerle el mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Miren cómo lo traduce aquí los hermanos. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Y luego mire, en oposición, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Entonces, ¿qué es la idea de este versículo? Humildad es lo contrario a ¿qué? Egoísmo y autoexaltación. Es no pensar que somos mejores que otros. ¿A poco en la iglesia habrá hermanos que piensan que son mejores que otros? ¿A poco? La verdad, hermanos, o sea, la verdad, o sea, esa es una... Ahora, ¿por qué sabemos que eso es verdad? Porque esa es la tendencia de nuestro corazón pecaminoso, ¿verdad? Y Pablo está diciendo aquí, ¿verdad? Que no debemos ser ni egoístas ni tratar de impresionar a más, sino, de nuevo, cultivar esa humildad. Entonces, uno pudiera decir que humilde es no ser egoísta, humilde es no tratar de impresionar, y humilde es no pensar que somos, ¿qué? Superiores. No necesitamos un trato mejor, no necesitamos un trato diferente.
Eso es ser humilde. Ahora, Primera de Pedro 5:5, otro pasaje, miren lo que dice Primera de Pedro 5:5. Dice este pasaje, es básicamente, voy a citar una cita del Antiguo Testamento, pero en 1 Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Y aquí utiliza esa figura, hermanos, de vestir, revestidos de humildad, porque Dios ¿qué? Y da gracia a los humildes. Hermanos, esa idea de resiste es la idea que Dios se opone. Hermanos, imagínense tener de enemigo a Dios. Imagínense tener de enemigo a Dios. Y, hermano, ¿estás diciendo que Dios puede ser nuestro enemigo? Sí. Cuando somos, ¿qué? Soberbios. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia ¿a qué? A los humildes. Hermanos, muchas veces vivimos nuestra vida de, espérate, yo puedo. Como nuestros hijos, ¿verdad? Josué, te ayudo. No, Josué, te ayudo. No, y pácatelas. Es por eso te estoy diciendo Y muchas veces nosotros como adultos, el Señor queriendo ayudarnos, queriendo dar, no, espérate, yo puedo. La situación se está poniendo difícil. Que te esperes, que yo puedo. Espérate. Muchas veces así le tratamos con Dios. Señor, yo lo puedo. Y de nuevo, Dios resiste a los soberbios, pero da ¿qué? Gracia a los humildes. Esta es la virtud. Ahora dice aquí, humildad y mansedumbre. Ok, ahora, ¿qué es mansedumbre, hermanos? ¿Qué es mansedumbre? Muy interesante. La RAE define mansedumbre como la condición de ser manso, ¿verdad? Ahora, sus sinónimos denotan la idea de suavidad, afabilidad, apacibilidad, tranquilidad y dulzura. Ok, muy interesante en español. Hermanos, yo cuando más me meto al español digo, los traductores no estaban jugando. Fueron cuidadosos a veces en las palabras que escogieron. Un hermano lo menciona así. ¿Qué es mansedumbre? La palabra griega implica el ejercicio consciente del autocontrol, exhibiendo una elección consciente de gentileza en oposición al uso de poder con el propósito de tomar represalias. Así lo dice el hermano. Ahora, en palabras sencillas, mansedumbre es la respuesta amable ante el trato hostil y desconsiderado de otro. Hermanos, ahora note aquí. No fue una casualidad que Pablo unió humildad y mansedumbre, porque uno tiene que ver con lo que uno piensa de sí mismo en comparación con otro, y mansedumbre tiene que ver en la manera en que reaccionamos, ¿verdad? Por ejemplo, de nuevo, Dios nos está pidiendo, ok, tú sé humilde, y el otro es orgulloso y hostil y te provoca y es desconsiderado. ¿Qué debe ser? ¿Cómo debes contestar? Con gentileza, con amabilidad. Esa es la idea de la palabra mansedumbre. Mansedumbre, hermanos. De nuevo, es la respuesta amable ante el trato hostil y desconsiderado de otro. Eso es lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos para soportarnos unos a otros? Humildad y mansedumbre. ¿Qué más necesitamos para soportarnos unos a otros? Paciencia o longanimidad. Hermanos, en la Biblia hay varias palabras griegas que se traducen como paciencia. Aquí la que usa Pablo aquí la debemos entender más como longanimidad. ¿Qué significa esto? La palabra griega denota la idea de ser capaz de aguantar ante la ¿qué? Ante la provocación. Hermanos, yo ilustro esto, es como, ¿ha visto personas que usamos esta figura nosotros, que nos están pique?
Esa es la idea de la palabra. Aguantar ante la ¿qué? La provocación. Hermanos, a veces hay formas de ser de personas, actitudes de personas y acciones de personas que nos están y pique, y pique, y pique, y pique. Bueno, la paciencia que Pablo habla aquí es la idea de ¿qué? Aguanta. Aguanta esa provocación. Aguanta esa provocación. Aguanta esa provocación. Ahora, hermanos, ¿por qué se necesita eso? Porque algunos no tenemos ese aguante. Algunos la primera que me haces, pácatelas. ¿Sí o no? No tenemos ese aguante. Entonces, miren de nuevo. Ahora, es muy interesante los pasajes donde aparece esa palabra. En Romanos 2:4, no vamos a ir ahí. Dios soporta la maldad con el fin de que se arrepientan por la respuesta bondadosa. Este versículo es que dice, oh hombre, desprecias las riquezas de su longanimidad, ¿verdad? Ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento. Hermanos, Dios aguanta la maldad y nos paga con un bien. Romanos 2:4 dice así. Hermanos, Dios aguanta la maldad y nos paga con un bien. Eso es longanimidad. Primera de Pedro 3:20 dice que Dios soportaba la maldad en los días de ¿qué? De Noé. Hermanos, si usted recuerda ese pasaje, cuando en Génesis capítulo 6, cuando Dios le dice que los días de los hombres van a ser 120 años, muy probablemente lo que está diciendo ahí es que era el tiempo que a Noé le iba a tomar hacer el arca. Ya la gente era mala y Dios les dio todavía ¿qué? 120 años. Hermanos, si nosotros les damos ¿qué? Una más. Segunda de Pedro 3:15, Dios aguanta la maldad para que la gente sea salva. Hermanos, muchas veces yo no sé si a usted le pasa, pero a veces hay unos youtubers que los traigo atravesados, que se burlan de Dios y de veras, a mí como me gustaría, Señor, que le explote la computadora, que se queme. ¿Por qué no lo hace? Por ejemplo, todos aquellos que blasfeman de Dios y se burlan de Dios y hacen parodias de Dios y memes de Dios, ¿por qué Dios no les hace algo? Porque Dios aguanta la maldad. Esa es la idea, esa es la paciencia y longanimidad de Dios. Él aguanta la maldad, ¿para qué? Para que la gente sea salva. Hermanos, son estas virtudes, de nuevo, déjeme recordarle la idea. La unidad de la iglesia se promueve al soportar las fallas. ¿Y qué necesitamos para soportar? Humildad y mansedumbre, ¿y qué? Y paciencia. Ahora, ¿qué es esa idea de soportarnos? ¿Qué es esa idea de soportarnos? Bueno, la palabra aparece 15 veces en el Nuevo Testamento y se traduce como soportar o aguantar. En Mateo 17:17, no vamos a ir a ese pasaje, Cristo habla de soportar la incredulidad. Ese pasaje es muy especial porque el Señor ha estado con sus discípulos 3 años. Ha visto un montón de milagros, los ha comisionado. El Señor baja de la transfiguración, baja de cuando se transformó y están habiendo un desgarriate. ¿Por qué? Porque no pueden sacar un demonio. ¿Se acuerda? ¿Qué está pasando aquí, Señor? Es que no podemos con este demonio. Y uno pensaría, el Señor que les va a decir, no, espérense. El Señor les dice, generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo os he de? ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo eso el Señor Jesucristo? Porque no era la primera vez. Y porque no tenía que ver con qué. Con que es que este es un diablo, este es un demonio de tercer nivel. Este nada más tú. Los otros de primero déjalos. No. Les está reclamando ¿por qué? Por su incredulidad. En 1 Corintios 4:12, Pablo usa la palabra hablando de soportar la persecución. Hermanos, los apóstoles les iban mal, como hemos visto en sus historias. Y esa es la idea de soportar la persecución. Pablo en 1 Corintios 11:1 les pide a los corintios que aguanten la manera extrema de ¿qué? Hablarles. En la Nueva Traducción Viviente dice, aguanten mis tonterías, le dice Pablo. ¿Por qué? Porque les estaba hablando duro.
Hermanos, yo creo que los corintios cuando vieron que Pablo estaba enojado, dijeron, ya, tranquilo. Y Pablo les dice, aguanten. Y Pablo también les dice, en ese mismo capítulo, ustedes aguantan a las personas que abusan de los creyentes. Pablo muchas veces usa esa ironía de, a ver, ¿por qué aguantan a todos los que abusan de ustedes? Gente necia, gente que les roba, y no me aguantan estas palabras. Ahora, esa es la manera, así se usa la palabra. Ahora, muy en específico, hermanos, en Efesios y Colosenses, ¿qué se debe soportar? Regrese a Efesios capítulo 4, versículo 2. Porque vimos, estos versículos hablan de soportar persecución, soportar actitudes, pero aquí muy en específico, Efesios 4, ¿qué se debe soportar? Miren lo que dice aquí, soportándoos con paciencia. Hermanos, aquí soportamos a las personas. Y cuando dice aquí soportarnos unos a los otros, es soportar a todas las personas, y eso implica todo lo que ellas son y todo lo que ellas hacen. O sea, y mire, Dios es muy sabio, no nos está diciendo, mira, aguanta estas cositas, aguanta todo lo que la persona es y todo lo que la persona ¿qué? Hace. Ahora, hermanos, déjenme usar esta ilustración. ¿Ha visto esta imagen? Sí, claro, y estoy harto de fingir que no. ¿Ha visto esta imagen? ¿Verdad? Esta es una imagen, esto es un meme que se utiliza, hermanos, para personas que ya no quieren soportar ciertas cosas. Oye, que tú eres licenciado y te crees mejor que nosotros. Responde, sí, claro. Y estoy harto de fingir que no. Se utiliza eso para muchas cosas. Que tú eres alumno del instituto y te crees mejor que nosotros. Y los alumnos, sí, claro. Y estoy harto de fingir que no. Esa imagen se utiliza, hermanos, ¿para qué? Básicamente para expresar, ¿qué? Lo que uno es. Lo contrario a humildad. Lo contrario a mansedumbre. Lo contrario a paciencia. Y se han hecho memes y memes y memes e imágenes de personas. Ahora, no con esto, hermanos. Yo creo que usted sabe. Déjame enseñarle este video. Unos minutitos de este video. La generación de cristal. Ok, creo que algunos saben, pero vamos a ver un poquito. Creo que no estoy compartiendo audio. O no tiene. El humor no es humor. Si ofende a alguien más, aprende a respetar, ya. Por fin cancelan a este machista homofóbico. Somos la generación de cristal. Generación Mazapán, le dicen. ¿Qué es o quiénes son la generación de cristal? En realidad no es un término consensuado que defina a la generación Z o a algunos millennials, porque la edad de estos mazapanes puede variar bastante. Son jóvenes nacidos principalmente en los 90 y 2000, que según esta definición, al crecer sobreprotegidos y con tantas facilidades tecnológicas, son frágiles e hipersensibles. Hasta con una mano, mira, la verga. Es cierto, una generación sobreprotegida por una parte, pero al mismo tiempo es una generación que tiene poco poder de controlar el destino de sus propias vidas, ¿no? La incomunicación generacional proviene del hecho de que los adultos juzgan a la juventud a la luz de su propio concepto o experiencia de juventud. Si entras a Twitter o Facebook, en discusiones siempre se utiliza el término generación de cristal para referirse de forma negativa a todos los que se ofenden de todo. Es que es cierto, ningún chile les embona. Como respuesta a estos, les llaman generación de concreto, cemento o metal, por su inflexibilidad. Recabamos opiniones entre las generaciones confrontadas.
A estas generaciones se les abusó emocionalmente muchísimo y ahora tal vez inconscientemente abusan de las siguientes generaciones. Yo prefiero ser llamada generación de cristal antes que participar en toda esta misoginia. Sí reconozco que estigmatiza. De nuestro lado, de los boomers y de los millennials, tendríamos que hacer una reflexión sobre hasta qué punto somos flexibles. Los que somos profesores, hasta qué punto podemos flexibilizar. Además de su uso en discusiones en redes sociales, académicos y escritores han utilizado el concepto de generación de cristal en varias partes del mundo. En Estados Unidos y el mundo anglosajón también es generación snowflake o copo de nieve, y en España también es conocido como generación entre algodones. No son especiales, tampoco son hermosos, y no son únicos como si fueran un copo de nieve. Paréntesis. Las generaciones no son categorías rígidas que definan... Ok, y después si usted quiere le paso todo el video. Ahora, ¿qué es la característica y por qué usé este video de la generación de cristal? Estamos hablando que Dios nos está mandando aquí, en este versículo, muy específicamente el soportarnos unos a otros. Y un aspecto, no estoy diciendo todo de esta generación, es que no, ¿qué? No soporta. No soporta. Entonces, hermanos, esa es una de las razones. De nuevo aquí, el Señor nos está mandando a soportar a las personas con todo lo que ellos son y con todo lo que ellos hacen. Pero viene una generación en la iglesia que no aguanta. ¿Por qué me hablan así? ¿Por qué me dicen así? ¿Por qué me presionan así? ¿Verdad? Y bueno, tiene muchas ramificaciones. De nuevo, lo que estoy diciendo es, de nuevo, ahora esto se está promoviendo. Entonces, hermanos, de nuevo, imagínense todo este pensamiento llegando a la iglesia. Hermanos, ¿qué depara la iglesia en un mundo hipersensible? O en un mundo donde de todo se ofende. Hermanos, va a haber, imagínense convertirnos en una iglesia que de todo nos molesta, que de todo nos ofende. Vamos a terminar sin qué? Solos, sin iglesia, sin nadie aquí. Y de nuevo, este es el punto de Pablo está haciendo. Ahora, note aquí. Dijimos que había 4 cosas. La última cosa es haciendo todo lo posible, ¿por qué? Por guardar la unidad. De nuevo, este soportarnos no es por un hobby. Dios nos está mandando que tenemos que soportar las personas con todo lo que son y con todo lo que hacen. ¿Para qué? Para guardar la unidad. Ahora, ¿qué tipo de unidad? Bueno, leemos aquí en la Biblia la unidad del Espíritu, o podría traducirse mejor la unidad que el Espíritu produce. Eso es muy importante, hermanos, porque el Espíritu Santo que está en los creyentes, adivine qué quiere producir. Unidad. Hermanos, el Espíritu Santo quiere producir unidad y Él quiere que trabajemos juntos, que tengamos un mismo sentir. Y no podemos oponernos. Ahora, ¿cómo se demuestra la unidad? Dice este mismo versículo. En el vínculo de la paz. O en otras palabras, en la unión de las personas por medio de la ¿qué? Por medio de la paz. Hermanos, Dios quiere que hagamos todo el esfuerzo posible. Y de nuevo, con paciencia, mansedumbre, humildad, de soportarnos. ¿Para qué? Para tener unidad. Y para poder estar ¿en qué? En paz. Ahora, no sé si notó, pero los últimos versículos están un poquito raros. ¿Verdad? Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor. Bueno, ¿qué está tratando de hacer? Esa fue la manera de Pablo de notar la unidad en la diversidad. Hermanos, un ejemplo que Pablo va a usar es que en la Trinidad, aquí comienza mencionando, hay un espíritu. Y Pablo conecta con el espíritu un cuerpo, una misma esperanza que trae la salvación. Hermanos, hay un solo Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vive en todos los creyentes. Adivine que en el cielo nos vamos a encontrar todos los cristianos de todas las iglesias. Entonces, si a usted le molesta un tipo de cristiano, ¿se lo va a encontrar a lo mejor allá? Ay, es que los cristianos, los pastores de pelo largo, ¿van a estar allá? Ay, los pastores que usan arete.
van a estar allá, porque hay un solo espíritu y una sola iglesia y una misma esperanza. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad. Que hay personas que a lo mejor no nos caen bien y que no tenemos, van a estar allá en el cielo, porque hay un solo espíritu, un solo cuerpo, una misma esperanza. Lo mismo, dice Pablo aquí, un Señor, una fe, Hermanos, todos tenemos que creer en Cristo. Y todos somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, no somos bautizados. Y aquí es una cosa grandiosa, Pablo está diciendo, y usted sabe, no somos bautizados en el nombre de Josué Guzmán, no. Un solo. Y luego Pablo dice, un Dios y Padre de todos. Un Dios y Padre de todos. Hermanos, en la Trinidad hay diversidad. Pero a pesar de la diversidad, a pesar de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen diferentes funciones, ellos hacen diferentes cosas, los tres trabajan en unidad. Y por eso termina diciendo, Dios está sobre todo, Dios está por todos y Dios está en... Esa es otra declaración de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Hermanos, mis aplicaciones que sugiero. Déjame hacer esto para reflexionar. Y hermanos, no son preguntas para que conteste. Bueno, ¿hay actitudes o acciones que les molestan? Sí, pastor. De una vez apúntele. No, hermanos. ¿Hay actitudes y acciones que nos molestan de ciertas personas? Sí. Sí. Hay personas que les molesta que no saluden. Hay personas que les molesta que saluden. ¿Verdad? Así de cosas sencillas. Hay personas que no les gustan que masquen chicle, hay personas que les gusta que masquen chicle, y podemos hacer la lista larga. Hermanos, ¿ha habido situaciones que le han molestado mucho a lo mejor aquí en la iglesia? Hermanos, ya nos han pasado ciertas cosas, ¿verdad? ¿Se acuerda una vez que alguien estaba usando un vapeador aquí en el culto? Vapeador, ¿verdad? Como un cigarro electrónico. Ya nos pasó eso en la iglesia. Ya nos ha pasado cosas en la iglesia y algunos así como que... Yo no diría... Ya nos han molestado mucho. Hay cosas que han pasado en la iglesia que nos han molestado mucho. ¿Ha decidido mejor callar y no volver a hablar con esa persona? ¿Sabe que esta es la solución más fácil y más común? No, ya. Yo por eso ni lo saludo. Yo pinto mi raya. Acá. Hermanos, eso pasa en la iglesia. A veces en la iglesia hay personas que ni se saludan, ni se hablan. ¿Por qué? Porque hubo un conflicto, hubo una situación, no se pudo resolver. Ahora, ¿ha decidido reaccionar con molestia para confrontarle? Hay a veces que a provocación, no me vuelvas a hablar así, o no vuelvas a hacer esto. Y reaccionamos con molestia, con enojo para confrontarle. Ahora, hermanos, aquí hay algunas aclaraciones. Soportar no significa que no voy a decir nada. Porque a veces tenemos la idea de soportar es callar. Soportar es que aguanto y me callo. No. Significa que no voy a tener una reacción pecaminosa ante la ofensa y la provocación. O sea, soportar no significa que me voy a aguantar y me voy a ¿qué? Soportar tampoco significa que vamos a consentir ¿qué? Ay, pues el pastor está promoviendo soportar, pues bueno, vamos a... No. No vamos a consentir pecado. Soportar no significa que vamos a consentir pecado. Entonces, hermanos, ¿qué significa soportar? ¿Qué debemos hacer? Bueno, debemos soportar a nuestros hermanos en su camino hacia la madurez, o asunto de preferencias, o asunto que la Biblia no enseña específicamente. Y hermanos, aquí me puedo tardar las siguientes 2 horas hablando de un montón de cosas. Hermanos, debemos soportar. Hermanos, hay nuevos creyentes, o a lo mejor hay uno que no son tan nuevos creyentes, que no han crecido mucho.
A veces, mire, yo he escuchado en la iglesia esto, a lo mejor hasta lo he dicho, y si lo he dicho, perdóneme, pero a veces he escuchado, ¿cuántos años tienes en la iglesia? 10. ¿Y todavía andas con esas cosas? ¿Cuántos años tienes en la iglesia? Y, ¿cómo es posible? En lugar de soportar a alguien hacia la madurez, nos quejamos, nos aguantamos. No. Hermanos, también hay asuntos de preferencia en la iglesia. Hay asuntos de preferencia. Hay iglesias que, por ejemplo, nosotros preferimos no tener servicio en la tarde, ¿sí o no? Por ciertas razones. Ustedes ya no son una iglesia buena. No tienen culto en la tarde. Es más, cuando hay femenil los miércoles, ni siquiera se reúnen los hombres. ¿Cómo es posible? Es un asunto también que la Biblia no enseña ¿qué? Específicamente. Y podemos listar. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que, cómo soportamos a nuestros hermanos? Bueno, no siendo orgullosos, sino humildes. No siendo groseros y ásperos, sino ¿qué? Gentiles y amables. Y no ofendiéndome inmediatamente, sino ¿qué? Aguantando, haciendo todo el esfuerzo por estar unidos en paz. Hermanos, en la iglesia hay muchas oportunidades para obedecer este mandamiento. Hay muchas oportunidades para soportar. Y hermanos, muy sencillamente, ¿dónde nos entrenamos para soportarnos en la iglesia? Amén. En nuestros matrimonios y en la crianza de nuestros hijos. La verdad, hermanos, es que en la iglesia pasamos cuántas horas le gusta y nos tenemos que soportar. Pero en el trato de nuestros cónyuges y en la crianza de nuestros hijos, hermanos, la realidad para muchos, no para todos, es que a veces la falta de paciencia, la falta de humildad y la falta de tantas cosas y el no podernos soportar en la iglesia es un reflejo de lo que está pasando en nuestra casa. Si no aguanto a quien amo, de quien es de mi propia carne, hablando de mis hijos, pues a veces, ¿qué se espera de otro hermano? Y algunos dirían, pues que a veces es más fácil. Pues sí, en un sentido. Pero hermanos, donde esto que Pablo nos está enseñando, no nada más nos lo está enseñando para la iglesia. La realidad es que nos entrenamos en nuestros matrimonios y en la crianza de nuestros hijos. Porque tenemos que aguantar. Y de nuevo, a las personas y lo que ellos ¿qué? Son. Hermanos, todos tenemos fallas, ¿sí o no? Todos tenemos debilidades de carácter. Todos tenemos cosas que no nos gustan que hagan. Dios nos dice, soportar. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué es esto? De nuevo, la unidad de la iglesia se promueve al soportar las personas y sus fallas. Para unidad, hermanos. Para unidad. Y de nuevo, es una unidad que el Espíritu Santo produce. Vamos a orar, por favor. Señor, te doy muchas gracias. Te doy gracias por este pasaje. Y de nuevo, yo tenía en mente hacer un montón, tú sabes que yo tenía en mente hacer un montón de listas de situaciones. Pero ¿para qué mencionar cosas que ya sabemos que pasan? En los convivios, no sé, a veces en los internet, un montón de cosas que pudiéramos listar. Pero ese no es el punto es que tenemos, Señor, que soportarnos. Señor, yo oro de todo corazón que podamos en verdad cumplir este mandamiento. Yo he escuchado, Señor, voy a decir esto en oración, pero yo he escuchado que muchos nos critican porque no tenemos reglas de vestimenta, porque a veces venimos muy casuales. Pero yo creo que la Biblia no necesariamente nos obliga a algo. Señor, ayúdanos a soportar. Señor, yo también a veces, con pena y vergüenza, a veces no me gusta cómo otras personas hacen cosas en su iglesia. O la manera, como yo les he dicho muchas veces aquí a los hermanos de Cordero de Dios, a mí no me gustan las luces.
A mí no me gusta llamar la atención al que llame la atención al predicador. No me gusta que nos hagan estrellas. Pero es mi opinión, Señor. Yo creo que hay hermanos que ni siquiera se han dado cuenta. Y Señor, yo no puedo hacer un berrinche. Señor, como la otra vez mencioné también, a veces hay mujeres que están predicando ahí en el Parque Madero o ahí donde está el mercado. Mujeres. Y uno a veces se ofende. Hombre, deberían estar. Pero no importa, porque tu palabra es predicada. A lo mejor no estoy de acuerdo, a lo mejor yo no lo apoyo. Pero Señor, no es motivo para que me enoje y haga berrinche. Y a veces en la iglesia, con tristeza digo que a veces, Señor, un detallito nos amarga todo un culto por no soportar. A veces un detallito, en verdad, un detallito nos amarga todo el culto. Te pido que por favor nos ayudes para conscientemente trabajar en estas virtudes que el Espíritu Santo produce y muy intencionalmente soportarnos unos a otros. Ayúdanos, por favor. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén.